Este drone es el responsable por el nacimiento de Mundo Amazónico como canal de YouTube, pero también es el responsable de uno de los mayores sustos que me di con él. Un consejo súper importante: quédate hasta el final porque vas a tener información valiosísima si tú quieres adquirir o ya adquiriste un Lito X1. No es propaganda engañosa. Hoy llegó el momento de cambiar de drone, de subir un poco el nivel en el drone que estamos utilizando. No fue una decisión tomada por moda o por marketing, fue una decisión tomada por tres motivos fundamentales: dos motivos técnicos y un motivo financiero. Ahora vamos a hablar de los tres motivos que llevaron a cambiar de drone en el canal Mundo Amazónico. Antes les voy a hacer la historia del accidente que tuve con el Mini 4K, que para mí es el mejor drone costo-beneficio de la DJI. Es un drone excelente, súper confiable y con una imagen muy, muy buena para el valor que él cuesta. En enero yo estaba haciendo unas tomas de aire en la playa de Pindoval, el Caribe amazónico, y decidí hacer una órbita con el Mini 4K. Como el Mini 4K no tiene sensores, es muy recomendable hacer las órbitas siempre con el drone en campo visual del operador. Ahí comenzaron los problemas. Había mucho sol, yo no conseguía ver bien la imagen en la pantalla del celular y busqué una sombra para continuar operando el drone. Cuando me puse en la sombra, quedé con el drone fuera de mi campo visual, pero con una referencia de donde él estaba. Cuando estaba haciendo la órbita, comenzaron a venir varios problemas. Comenzaron a subir hormigas por mi pie que me dejaron un poco nervioso. Un niño haciendo preguntas sobre el drone, cosa que es normal. Y ahí dejé de prestar atención a los parámetros de telemetría del drone, tanto de altura como de distancia. Solo miraba la imagen y en lugar de cancelar el vuelo inmediatamente cuando vi que estaba totalmente distraído, intenté continuar y finalizar lo más rápido posible mi objetivo, que era hacer aquella órbita. El drone estaba fuera de la distancia que yo imaginaba y acabó chocando en un cerro que había atrás de la playa, que yo no había prestado atención que estaba tan cerca del cerro. Si yo hubiera estado atento a los parámetros de telemetría y de la distancia del drone con respecto de mí, yo hubiera percibido que él estaba bastante más cerca del cerro de lo que yo imaginaba y hubiera cancelado el vuelo. Pero como estaba distraído, como estaba un poco nervioso con las hormigas, con el niño haciéndome preguntas, no presté atención a esas cosas y acabé chocando el drone con el cerro. Como el cerro no era un acantilado, él chocó y paró ahí a 2 metros en una inclinación que había, pero fue una colisión que nunca en la vida había tenido con el drone. Entonces, uno de los tres motivos por los cuales voy a salir del Mini 4K para el nuevo Lito X1 son los sensores. Sensores tanto frontales como omnidireccionales, que me dan una garantía mucho mayor para operar el Lito X1 que el Mini 4K. No significa que mi idea sea arriesgar el Lito X1 más de lo que yo me arriesgo o me arriesgaba con el Mini 4K. Es tener una camada mayor de seguridad en casos en los que yo creía que estaba seguro, pero no lo estaba. No voy a meterme con el Lito X1 en medio de los árboles, ni intentar hacer tomas que no haría, ni utilizarlo como un FPV. No es eso lo que quiero. Solo quiero tener una camada extra de seguridad. El segundo parámetro técnico por el cual decidí cambiar es la presencia del Active Tracking o seguimiento automático. El Mini 4K no tiene seguimiento automático y con la falta del seguimiento automático me pierdo de hacer algunas tomas interesantes, como andando en bicicleta en alguna trilla, navegando o incluso caminando en alguna playa o en alguna cascada donde podía ser una toma bastante interesante
con un drone con seguimiento automático y el Mini 4K no me daba ese recurso. El Lito X1 sí me lo da. Esos son los dos motivos técnicos por los cuales decidí cambiar. El Lito X1 tiene otras ventajas técnicas como punto de interés, como mapeamiento, pero para lo que yo estoy buscando, los dos motivos fundamentales fueron esos. Y el tercer motivo es económico. Hoy el Mini 4K con el equipo que tiene, con los filtros ND, con las hélices nuevas sin uso, está teniendo un valor de mercado bastante interesante, que se aproxima a un 40 o hasta casi un 50% del Lito X1. Sumado eso a que en la tienda oficial de la DJI en Brasil, él entró con un descuento de 5%, que no es mucho, y entró con una posibilidad de financiarlo con tarjeta de crédito en 18 veces sin ningún tipo de interés. Y aún con la posibilidad de dividirlo en dos tarjetas, decidí hacer el cambio. Vendiendo el Lito, el Mini 4K por valor de mercado, yo consigo pagar 100% una de las tarjetas y voy a quedar pagando únicamente 50% del Lito X1 en 18 cuotas sin recargo. Entonces me pareció que era el momento o el primer momento en el que hacer un upgrade, una subida de categoría en el drone estaba compensando financieramente. Anteriormente yo ya había pensado en salir del Mini 4K para un Mini 4 Pro, pero la diferencia económica era gigante, era 4 veces el valor en lugar de que ahora es solo 2 veces el valor. Y además que normalmente la financiación en la tienda oficial de DJI es en 12 veces y ahora con la promoción del Lito X1 es en 18 veces. Así que vamos ahora a ver el nuevo Lito X1. El control remoto, similar al del Mini 4K. Y aquí está el nuevo protagonista del canal Mundo Amazónico. Muy importante, sensor con cobertura de 360 grados y los dos sensores frontales. En el próximo video vamos a hacer un test de campo con el Mini 4K y el Lito X1. Obviamente que no le vamos a pedir al Mini 4K que del día para la noche tenga sensor anticolisión ni que haga seguimiento automático. Pero vamos a hacer un test mostrando la estabilidad en vuelo, mostrando la facilidad de conducción, de pilotaje de uno y del otro. No vamos a entrar a pedirle al Mini 4K la misma calidad de imagen que al Lito X1, ni al Mini 4K que tenga sensores que no tiene. Va a ser un test real comparando las cosas que son comparables entre uno y el otro. Las que técnicamente uno es superior al otro, no vamos a estar comparándolas porque sería hacer leña de un árbol caído. Entonces, si te interesa el próximo video, suscríbete al canal, que el próximo video de drones va a ser el comparativo del Mini 4K con el Lito X1. Muchas gracias.
Ahora el dato final súper importante. El Lito X1 graba en cámara lenta y graba en cámara lenta a 100 fps, 100 fotogramas por segundo. Pero grabar a cámara lenta a 100 fotogramas por segundo implica una demanda energética y de procesamiento muy grande para este drone. En el momento en que el Lito X1 está grabando en cámara lenta a 100 fotogramas por segundo, él desconecta los sensores de proximidad. Entonces, cuando tú estés grabando en cámara lenta a 100 fotogramas por segundo, recuerda que el comportamiento del Lito X1 va a ser muy parecido al del Mini 4K. No va a ser el de un drone con sensores activos 360 grados.